El cerebro es capaz de curarse a sí mismo. Esa es la idea principal que nos vienen a explicar nuestros próximos invitados. Son el doctor Hernán Cerna Vergara, que es neurocientífico especialista en autismo y neurodivergencia, y Álvaro Capitán Soriano, que además es experto en el manejo de estrés y conciliación. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la primera pregunta que me gustaría que nos aclararan, ¿es verdad esto de que el cerebro puede curarse a sí mismo? Bueno, la plasticidad cerebral nos demuestra que podemos comenzar a hacer reestructuraciones dentro de nuestro cerebro y que algunas áreas que aparentemente se veían como inútiles o ya no tenían el funcionamiento adecuado reaccionan. Y especialmente hemos visto con las últimas imágenes de los escáneres cerebrales que en el caso de los adultos mayores el deporte genera nuevas conexiones neuronales. O sea, el deporte ayuda y también la música, ¿no? El deporte y la música van muy relacionados en esa nueva neuroconexión. Porque tenéis una técnica con terapia musical, sobre todo para una estimulación auditiva, sobre todo para muchos casos, pero también para casos de autismo, ¿no? Sí, lo que hace es estimular parte de por conducción ósea y por conducción aérea. Recibimos esa información y lo que hacemos es un trabajo sobre algo que en medicina llamamos el nervio vago. La acción polivagal regula nuestros latidos del corazón, la presión arterial, el nivel de estrés y especialmente cómo respondemos a las situaciones futuras. Entonces eso genera un cambio que se traduce en un resultado muy positivo tanto en autistas como en personas neurotípicas con cualquier condición. Entonces, ¿se podría decir que el autismo se puede curar? Bueno, en realidad no hablamos de cura, hablamos de una condición porque hay muchas personas que aprenden a funcionar y a integrarse a la sociedad dependiendo de cómo sea o el nivel que tenga su espectro autista. Y ese dependerá de la capacidad de interacción social que pueda tener esa persona. ¿Y en qué puede ayudar también la neurociencia a mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, en este caso, no solamente en el autismo o las personas neurodivergentes, sino cualquier tipología de personas, por ejemplo, en la alta dirección o los ejecutivos, los deportistas de alto rendimiento, que se utilizan mucho técnicas, herramientas de neurociencia para foco, atención, memoria y sobre todo para el descanso. Es ya muy llamativo como herramientas de neurociencia, por ejemplo, la estimulación auditiva neurosensorial puede apoyar a tener un descanso mucho más reparador. O sea que el oído juega un papel importantísimo en el cerebro. El oído representa el 90% de la actividad sensorial diaria que experimentamos. Tú puedes estar en un estado de sueño profundo, pero un ruido saca ese sueño. O una alteración en el oído va a generar irritabilidad, distracción, falta de coordinación y de motricidad en una persona. A veces alguien piensa que está curvándose, que está teniendo problemas de espalda y por eso se está curvando, pero básicamente es porque los otolitos del oído no están en buen funcionamiento. Que tenemos que prestar mucha más atención al oído. Mucha, es fundamental en este caso. Habéis comentado la palabra neurodivergente, ¿qué es? Neurodivergente es un término que Judy Singer establece hace unos cuantos años para no enmarcar a personas que tienen un cerebro que funciona de una forma no lineal. Yo suelo decir que es un cerebro mosaico, donde se van construyendo con diferentes piezas, no de la forma tradicional que tenemos de aprender una persona que tenga un cerebro neurotípico o normal, como se suele decir. Entonces ahí están los autistas, las personas que tienen TDA, los que tienen síndrome de déficit de atención, Tourette o dislexia o discalculia, por ejemplo. En su caso, Hernán, es importante subrayar que usted es neurodivergente. Tiene autismo de alto funcionamiento, ¿qué significa esto? Es una persona con altas capacidades, ¿no? Sí, eso significa que me puedo integrar, puedo funcionar muy bien en muchos aspectos, pero hay determinadas cosas que debo regular, como por ejemplo, pues, lugares donde hay demasiado ruido, me pueden alterar, modificar parte de mi estabilidad y encontrar herramientas para poder manejarme adecuadamente. O sea que de alguna manera entiende perfectamente todas las personas que están en la misma situación, ¿no? Sí, claro, y que son condiciones distintas porque se hace desde un ángulo mucho más cercano, ¿no? Pero también hay personas que tienen autismo que son no verbales, que no
no hablan, no comunican de la misma forma y que hay muchas herramientas como para poder apoyarlas en esa reconexión con la sociedad y con el entorno. En la neurociencia también puede ayudar a personas que tienen depresión, que sufren este tipo de patologías. Álvaro, ¿cómo puede hacerse esto? Pues son diferentes medidas, pero igualmente con el oído, regulando el oído y regulando el eje intestino-cerebro, se puede trabajar de una manera excepcional en este sentido con personas que tengan tendencias depresivas o depresión directamente o estrés postraumático. Nosotros hemos tenido experiencias con personas en el ejército en este sentido que a través de un trabajo adecuado del oído y de la estimulación auditiva ha habido mejoras muy sorprendentes. Es sorprendente lo del oído, no lo había oído. Bueno, en poco más de 15 días se celebra el Día del Autismo. ¿Por qué creen que es importante tener un día así y por qué han aumentado los casos de autismo tanto? Bueno, el Día del Autismo, en realidad los autistas somos autistas los 365 días del año, pero es una forma de tomar conciencia que hay personas que tienen otras necesidades, que perciben el mundo de manera distinta, que perciben colores, brillos, sensaciones diferentes a los demás y no por eso están excluidos de la sociedad y tienen mucho que aportar en diferentes aspectos. Entonces, y eso es una de las cosas importantes de ese día. Y también los casos han aumentado en autismo. Hoy 1 de cada 36 niños nacidos vivos en las estadísticas de Estados Unidos tiene autismo y esa es una estadística vieja. La próxima puede ser aún más sorprendente. Y eso se debe a múltiples factores. El autismo no es una sola condición que se deba a una condición A o B y eso significa que el cerebro está evolucionando y nosotros no estamos teniendo la rapidez como especie para adaptarnos a todos los estímulos que vienen del entorno, que se llama epigenética, para poder responder a eso, ¿no? Que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Hay trabajo que hacer, sí. De hecho, añadiendo lo que comenta el doctor Cerna, se sabe hoy en día que el 2% de una persona que está dentro del espectro proviene de la genética, pero el 98% puede provenir de aquello llamado factores epigenéticos a nivel nutricional, medioambiental, etcétera. Sí. Aquí hay que cuidar la alimentación, también el entorno, los metales pesados, todo ese tipo de cosas que no le prestamos mucha atención. Ahora estamos empezando un poco a hablar más de ello, pero hasta ahora poco, ¿no? Sí, y eso no solo pasa con los neurodivergentes o con los autistas, sino con cualquier persona. Si hoy hiciéramos una encuesta de la población, sería tremendo que como todo el mundo hoy tiene algún grado de inflamación. Y se ha encontrado en muchos aspectos que muchos de los autistas tienen un grado muy alto de inflamación en el eje intestino-cerebro, la relación que hay entre su intestino y su cerebro, y eso es lo que hace que generen sobrereacciones o que viva la vida de una forma diferente. Pues prestar mucha atención al oído, al intestino, que es el segundo cerebro, al aparato digestivo y muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para tener un cerebro sano. Hernán Cerna Vergara, doctor Hernán Cerna Vergara y Álvaro Capitán Soriano, muchísimas gracias por estar aquí en el plató del Canal 24 Horas para ayudarnos a comprender algo que todavía sigue siendo un misterio, el cerebro, aunque cada vez menos, por lo que veo. Muchas gracias. Cada vez menos. Muchas gracias. Gracias.